Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias. Gracias, Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al suboficial mayor retirado, veterano de guerra de Malvinas, Juan Romero Ramírez. ¿Cómo estás, Juan? Bueno, Matías, la verdad, me halaga mucho esto, de esta charla que podemos hacer con vos. Este, digo por el interés, siendo una persona mucho más joven que yo, y nos pone bien, nos hace bien eso para que no se olvide este tema, ¿no? Como ya llevamos 41 años y por ahí de los entes que tiene que venir este tipo de cosas, no sucede. Y entonces uno busca de toda forma, en este caso vos, a través de la radio, poder hacer este tipo de entrevista y que no quede en la nada todo lo que se hizo, ¿no? Exacto. En homenaje a todos los héroes que han quedado allá, porque yo lo tomo que los héroes son ellos Ujú. y nosotros somos transmisores de lo que se vivió. De esa manera rendir los honores correspondientes para ellos, ¿no? Exactamente, es la única manera de que su entrega a la patria no haya sido en vano. Siempre mantenerlos presente día a día. Sí, correcto, sí. Y la verdad, bueno, quería ya de por sí agradecerte por tu tiempo. Te hiciste un ratito para tener esta charla, así que realmente te agradezco. Y como siempre voy arrancando las charlas, te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de entrar al ejército, cómo te surgió? Y mira, yo soy nacido en Corrientes, Ujú. de una localidad llamada Saladas, donde nació Juan Bautista Cabral. Eh, muy pequeño he venido a vivir a lo que es Buenos Aires, 11 años, 10 años tenía, y a los 15 años yo ya tengo por herencia en sí de mi padre, que también fue militar, pero él no quería que siguiera esta carrera, pero no porque no le gustaba, sino porque todas las cosas que él pasó Claro. en la vida militar, en cosas que han sucedido en el país hace muchos años, y no quería que pasase lo mismo. Yo me tomé el atrevimiento de hacer todas las cosas yo, me inscribí en la Escuela Oficial de Sargento Cabral, entré a los 16. O sea, y le tocó el honor él de recibir la carta de ingreso con los exámenes rendidos, y ahí se sentó y me dice, yo no sabía de esto, hijo. Y bueno, los ojos se le empañaron. A mí me gusta, le digo, y más cuando ingrese voy a saber lo que realmente es de a poco, lo que es estar en el ejército, ¿no? Y así fue. ¿En qué año Y así fue. ingresaste? En el 76 ingresé y egresé en fines de 77, siendo mi destino en el Regimiento de Infantería 7, que se llamaba así en ese momento, de La Plata, y del cual pasa a denominarse, una vez que regresamos de Malvinas, Regimiento de Infantería Mecanizado, porque ya vino la dotación de tanques Claro. en el año 83, y permaneció así hasta ahora inclusive, hasta que me tocó el turno, ¿no? de tener el orgullo de ser el encargado de todo el regimiento, ¿no? De La Plata. O sea, Y me retiré así. tenés una relación muy estrecha con el 7 entonces. Todo, todo. Mirá, Matías, tuve el honor de estar, primero me tocó Malvinas, eso es lo más grande, Ujú. defender la patria.
que uno se prepara para eso, uno no sabe cuándo va a poner en práctica eso, claro, lo que uno va aprendiendo acá. Y con los años, eh, cursando muchas cosas que uno lo puede hacer adentro para perfeccionarse un poco más. Y eso lo hice una vez que volví de Malvinas, porque uno saca provecho, o por lo menos era mi intento sacar el provecho a eso, bien. porque como te contaba, no venía nada de arriba. Entonces lo tomé como una obligación propia Ujú. y empecé y he tenido el honor también de estar defendiendo la tablada en el año 89, el 23 de enero. Exacto. Y por suerte también participar, qué cosa, ¿no? Esas eran guerras convencionales y una no. Me tocó participar de el envío de cascos azules a lo que fuese la ex Yugoslavia, que fue distinto, pero no menos peligrosa. Ujú. Se corrían los mismos riesgos, porque hay momentos que se pasaban muy mal. Y ahí tuve que dejar un poco la familia, Ujú. pero uno lo hacía quizás por lo que uno llevaba dentro de la profesionalidad, de ser alguien, de ayudar a la gente. Y en ese momento fuimos a ayudar a la gente de ahí. Y hay cosas que pasaron, bueno, pero que uno tiene que estar preparado para ese tipo de cosas. Y Sí, era quería tratar de revertir algo que era muy hace algo más, ujú. no se podía. Bien, te entiendo. Bien, Juan. Bien, Juan, entonces por lo visto te estás muy, muy metido en lo que es el 7 en la vida militar. Te tocaron tres participaciones diferentes entre sí, pero muy en lo que fue el ejército. Y después de 35 años que hiciste toda tu vida en el ejército, tu vida fue, obviamente fue tu Sí, familia y por otro lado, el ejército. sí, exacto. Sí, sí. He tenido la posibilidad con la ayuda de mi familia, ¿no? Porque sin ellos tampoco hubiese podido hacer lo que yo tenía ganas de hacerlo como en mi profesión. Tienes apoyo. Entendieron de un principio, tengo a mi esposa, la conocí a los 15 años y nos casamos a los 18 míos, imagínate. En la actualidad seguimos viviendo juntos, tenemos tres hermosas mujeres, en los cuales estamos en contacto permanente y están con la causa Malvina de punta a punta. Es fundamental eso, el apoyo de la familia es fundamental siempre. Gracias, ¿no? Bueno, y volviendo a lo que fue el 82, a vos, el famoso 2 de abril, ¿cómo te sorprende? Y mira, el 2 de abril estábamos todos en instrucción Ujú. básico Ujú. de la clase 63. Sí, Quedamos muy poco de la clase 62. Y un 2 de abril a las 10 de la mañana, el jefe de sección nuestra de instrucción se coloca una mesa para él para ir controlando la instrucción y tenía una radio común. Y él se entera de llamemos recuperación, claro. no es la palabra correcta, que no me gustaría mucho, ¿no? De las Islas Malvinas, porque son nuestras desde siempre. Ujú. eh, y ahí nos llama a todos los cuadros, a todos los suboficiales que estábamos ahí, diciéndonos que las Malvinas habían sido recuperadas. Ahí comenzó un revuelo, te estoy hablando del 2 de abril, y Ujú. empezamos a llegar al regimiento a partir del 6 de abril para empezar a comenzar a preparar el equipo para partir, sin saber siquiera Claro. cuál iba a ser nuestro primer destino. Y al entrar no era solamente ir hasta la zona de Río Gallegos, la zona sur, Ujú. y tomar asiento en los cuarteles que quedaban vacíos. Y cuando llegamos a Río Gallegos,
ya estaba preparado el Hércules y no nos quedamos en la unidad, subimos directamente al avión y fuimos a Malvinas. O sea, fue todo muy, Ahí muy, ya nos dimos cuenta que muy sobre muy, la marcha. exactamente, muy sobre la marcha. ¿Qué día llegaron a Ahí nos Malvinas? enteramos de que íbamos a... yo tuve con mi grupo mortero, Ujú. el, llegamos el 14 de abril a la mañana y nos empezaron a dar los lugares que deberíamos llegar como para tomar posiciones en esos lugares, y de los cuales quedaba más o menos de Puerto Argentino, quedaba unos 18 kilómetros. Ahí está el recibimiento, lo cual ya empezó como un pequeño hostigamiento en lo que tiene que ver con el clima. Claro. Una lluvia persistente, viento, el agua fría. Ya empezamos a sentir en el rostro lo que se pega en la boca, en el labio, y se empezaron a partir los labios, hasta que llegamos a la zona de Modi Brook, que eran donde estaban los cuarteles de... Y de ahí ubicarnos mucho más adelante y quedamos en primera línea. Otra de las cosas que nos quedamos ahí los 74 días, ahí, en primera línea, en la zona de Wall al lado, inmediatamente a la derecha de Monte London. Bien, bien, bien. Nos mencionaste hace un ratito, yo y mi grupo de morteros y yo. ¿Qué rol de combate tenías dentro del regimiento? Con el grado de cabo primero ya tenía el grupo de jefe de mortero. Dentro, había una sección de apoyo que se le llama, que ahora ya no se llama así. Acá se llama grupo morteros directamente, Ujú. y lo forman el 81 y el 120. Y quedó, nosotros formamos parte de la sección apoyo, el cual estaba formado por los cañones Sekalski 105 milímetros, y el 120 pasó a la compañía comando, que estaba en cercanía de la parte de la jefatura, del puesto comando del jefe, Ujú. para estar atentos a los apoyos que se soliciten de primera línea, ¿no? Bien, entonces era jefe de un mortero 81. Exacto, sí. Bien, bien. ¿De qué compañía? De la compañía C, Talcahuano, y al lado, inmediatamente a 900 metros, estaba la compañía B en reforzada en Monte London. Bien. Pero ahí, yo más o menos una aclaración, Sí. las posiciones no daban siempre para el mismo frente. El London tenía hacia la izquierda el frente de defensa y Ujú. nosotros dábamos hacia la derecha. Apoyamos a las primeras líneas de las secciones nuestras de la C, y ya teníamos que apoyar con el mortero 81 una vez solicitado eso, y los cañones 105 lo mismo. Y bueno, llegada el momento del 11 de junio, me llega la orden de cambiar la posición, girar directamente y apuntar para el lado de el Monte London. Previo a eso, ¿por qué digo girar y por qué no se complicó un poco? Porque uno, en todos esos días que estuvo mejorando la posición, haciendo tiro de aplastamiento para que la placa no se hunda y poder hacer movimiento, porque uno tiraba y tenía que cambiar de lugar, eh, tengamos la posibilidad de hacerlo. Pero se complicaba porque las bases estaban para el otro lado. Pero igual nos dimos maña, como siempre sale el argentino, Ujú. y saca de la galera, y se hizo, se pudo hacer, gracias a Dios. Bien. Para el que nos esté escuchando que conoce a un mortero solamente de la palabra o de una película, un mortero 81, ¿cómo es? ¿Qué poder de fuego tiene? ¿Qué papel cumple dentro de su Bueno, rol? un mortero
el 81, hay otros que son más grandes, tiene la misión general es apoyar los contraataques que nos tocó hacer con la compañía C, con la sección de Castañeda, de Arribas, Medina, que le ordenan tipo 11 de la noche preparar la sección al teniente Castañeda para iniciar el contraataque para tratar de recuperar las alturas del Monte London. Como no estaba previsto este apoyo de fuego, porque vino por el otro lado del ataque, ahí es donde tuvimos que girar y, de acuerdo a los datos que nos mandaba el observador, era el tipo de proyectil que se tiraba, que en este caso era de gran capacidad o capacidad normal. Hemos utilizado la mayoría de gran capacidad. ¿Y por qué te digo que hemos utilizado y empezó a hacer daño? Porque una vez que disparamos 10 disparos seguidos a una dirección 1100, ponele, los tiros empezaron a llegar por las zonas que estaba nosotros. La artillería de ellos empezó a tirar para el lado de nosotros también, para de esa manera aplastarnos en lo que es el terreno y no poder seguir tirando. Esa es una de las cosas que tuvimos que hacer. Bien, y aproximadamente cuántos kilómetros de alcance tiene el mortero este. Y llega hasta 1900, 2000. Depende de la capacidad. Si es capacidad normal, llega a un 2200. Si es capacidad normal, que es más pesado, 1800 metros. O sea que nosotros estamos tirando, de acuerdo a la orden principal, sobre el Monte London y las tropas nuestras, por supuesto, y estaban dando su efecto a lo que iban subiendo el Monte London. Sí, Entonces ellos que tenían, se veía a la legua, por más que sea oscuro, porque la noche de Monte London era una montaña de luces, sí, comenzaron a caernos a nosotros los tiros de artillería de ellos. Y ahí nos dimos cuenta que algo estaba ocasionando por la respuesta de ellos, te entiendo. por la respuesta de ellos. Bien. ¿Y un grupo mortero, cómo está servido? ¿Con cuánto personal? En ese momento estaba como jefe de grupo, estaba yo y 4 soldados. El jefe mortero reemplazante, Ujú. el apuntador y el cargador. Y el otro abastecía, traía las municiones que nosotros ya habíamos hecho, pozos en los cuales van enterrados ahí los cajones. Y hemos tenido que aprender rápidamente allí, porque trajeron proyectiles españoles. Y ese vienen con una espoleta regulable de acuerdo a la distancia. La espoleta se giraba y te daba exactamente cómo lo tenés que tener el proyectil y después disparar. Sí, Ahí es donde que realmente se corrobora que la distancia era correcta, pero que también estaba causando daño. O sea, uno de acá, o desde el momento, no puede decir sí, estoy causando daño, pero nos damos cuenta por los tiros que cambiaron hacia nosotros. te entiendo. ¿Me explico? Querían sacarlo de circulación De- lo antes posible. Exactamente. Y a Bien, ellos ya sabiendo que había una sección que iba a tratar de recuperar las alturas de ese Monte London, claro, el contraataque este que me que, mencionaste. que era un infierno, era un infierno, era un infierno. Y la mente ahí la teníamos que tener, eh, queda feo decir por ahí, quizá no pensar en tanto en la familia, Mm, sino al hombre que tenés al lado y el de al lado que piense en vos también. No, nosotros he tenido, todavía me sigo viendo con mis soldados, la suerte de que yo le decía Matías, y Matías me respondía como se debe responder Matías en un acto de esto. Quizás en algunos lados se tuviera que decir, soldado, prepara No, no, nosotros nos dirigíamos con nombre. ¿Para qué? Para ese tipo de cosas, y cada vez que había una pausa de fuego, yo había decidido que comenzaba yo con mi nombre, Juan, y después tenía alguien, me seguía a mí. Si no estaba ese alguien y no seguía nombrándose la otra persona, no era porque estaban todos mal, sino que alguien acá en el segundo hubo un problema. claro, Gracias a Dios eso no pasó.
eso no pasó. Pero fue una decisión que se tomó ahí. eh, una receta bien casera, para, y lo hicimos nosotros ahí, para saber si estamos bien. Y con los cuales todavía nos juntamos o en la casa de ellos o en mi casa, que normalmente vienen a La Plata, porque son la zona de Tres Arroyos, Saladillo, Ujú, Tandil, gente que de trabajar o trabajar en el campo no le, no le dolió tanto, digamos. ujú. Sí, pasamos frío, no cabe duda. No teníamos las condiciones del vestuario para hacerlo. Pero se ha pasado, se ha disimulado más el frío. Bien, se entiende. Bien, ahora con toda esta explicación, volvamos un poquito para atrás, porque a mí siempre me gusta preguntar el ataque del 1 de mayo, que es cuando realmente se hace un antes y un después. ¿Ustedes cómo lo vivieron? El 1 de mayo. El 1 de mayo ahí entendimos todo, acá comenzó la guerra. Porque lo previo fue armar las posiciones y tratar de eh, ponerle de mejorar. El lugar donde íbamos a estar no sabíamos cuánto, no sabíamos cuánto. Así fue el tema. Y se nos decía que a lo mejor en mayo, a mitad de mayo, iba a llegar un relevo para todo lo que está. Y ahí nos dimos cuenta porque ya se veía el puerto argentino muy, muy cerca y por el frente nuestro pasaba un corredor aéreo que ellos lo aprovechaban eso y se mandaban por ese corredor que bajaban de altura y se mezclaba entre las piedras, entre ese canal. Y uno lo único que sentía era el sonido del avión. Iban todos en dirección a Puerto Argentino. Uno al rato ya miraba para los costados y se escuchaban las explosiones en Puerto Argentino. Ahí para nosotros lo que es guerra en sí comenzó ahí el 1 de mayo. Y dije, bueno, muchacho, porque era el trato así, y yo creo que siempre se tiene más resultados de esa manera. Y así todo ello no perdían su ubicación para el que tenía al lado, ¿viste? Y bueno, tratábamos de salir de eso. Porque ahí creo que es fundamental el papel del jefe, por llamarlo, por Sí, la posición que tenía cada uno, pero es el papel del jefe exacto. de sacar al resto de ese estado de shock del primer impacto, porque si no salís de esa, después no podés seguir. Sí, indirectamente, Matías, ahí yo dejé, es una cosa que con el tiempo lo logré Ujú, estando en actividad, ujú. de, de que uno lo puede hacer sin necesidad de tener que, Matías, o en este caso Ujú. usaría tu apellido, pero hay que hacer esto. Yo creo que estando todos en la misma Claro, situación, todos bajamos un poco y la cabeza empieza a trabajar mucho. Y entonces buscábamos lo más fácil y la respuesta era superior. Y logramos llegar juntos hasta que el momento que nos separan, estando prisioneros, que nos llevan al Canberra, otros fueron en otro vehículo, pero tratamos de mantener eso. Y con el tiempo, ya no estando ellos, yo los llevé a la instrucción cuando me tocaba al regimiento con los soldados, que todavía eran soldados, no estaba todavía la ley de voluntario, de cumplir eso. Y me ha ido bien en la carrera. Y yo no tenía necesidad de andar, no, yo lo llamaba por el nombre. Mirá, yo lo tengo que terminar esta tarea, este trabajo a tal hora. Decime qué necesitas. Una de las cosas. Me decía todo y ahí me ponía en el papel de jefe de grupo a conseguir las cosas. Ujú. También aprendí con eso y enseñar en estos tiempos que quedase como algo que lo tiene que hacer así. Yo tengo que pensar primero en la persona que tengo al lado. Y yo tengo que darles todos los medios posibles para Para que que esta pueda. persona en el momento indicado me responda como me respondieron. Yo voy, si voy con otra mirada, con otra forma de mandar, y quizás no logre lo mismo.
perfectamente. Y yo creo que estando ya en el regimiento de infantería mecanizado, cuando enseñaba los cuadros o Ujú. a los que estaban como voluntarios, que después tuve la oportunidad de estar en Italia, de transmitir esto, y yo vi cosas ahí. Y todo lo que escuchaba eran cosas que yo lo estaba haciendo sin haber escuchado a nadie. Y lo explicaba a eso. O sea que era buena la intención, la idea, ¿no? Claro, entiendo. Vos para el 82, ¿qué edad tenías? Cabo primero. ¿Y qué edad? Cabo primero yo tenía 21, O sea, prácticamente 21 años. la misma edad prácticamente que tu soldado. Sí, tenía dos soldados más grandes que yo. Mira, Tenía ah, dos, uno de 23 y otro de 25. mira, Mirá lo que es la cosa, ¿no? ¿sí? Y así Y ellos, todo, ellos entendían eso. bien, bien. Es fundamental. Es un detalle no menor esto, porque No, muchas veces, a ver, el humano en situaciones así es como que siempre prevalece la prepotencia de cada uno. sí. Ahí no era una situación de eso, porque yo dependo mucho del que está al lado mío. Exacto. Cuando yo solicite un apoyo de algo o me solicitan a mí, y no me va a responder lo mismo. Ujú. Y eso lo mantuve, pero en mi vida, ¿eh? Eso lo hago en mi vida hasta personal. Y yo cuando daba charla en el Regimiento 7 hacíamos, con el jefe incluido sentado como espectador o uno de los que podía ser hasta educador, Ujú. y emplear eso, que el jefe tiene que hacer pidiendo la disculpa del caso. Digo, no se sienta mal, me entiendo bien, pero ese es mi pensamiento y la enseñanza que me trajo Malvinas. Que acá hay que pensar primero en la persona. Le doy los medios para que trabaje, que antes era al revés. Antes era al revés. Te daban la misión y no te preguntaban si necesitaba, vos tenías que terminarlo, porque si no era otra cosa. Y entonces yo ya lo veía desde mucho antes, esas cosas mal. Y creo que se ha tenido logro en muchas cosas. Y cuando me doy cuenta, yo me encuentro con alguien soldado de esa época. Acordate que yo estuve ya en el 78, en el 7. Ujú. Llegué muy tarde a toda la situación que se vivía en ese momento en el país. No participé de ese tipo de cosas, pero era como que entendía que las cosas no deben ser así. ¿Lo entendía? No, lo entiendo. ¿Entendés? Y le explicaba cómo tenía que ser. Y yo lo encuentro en la calle Ujú. y la gente para y me dice, vos sos fulano, fulano, fulano. Y yo, por las cantidades de años que estuve y la cantidad de gente que han pasado, lo puedo llegar a conocer, pero no sé de la clase que era. Y ahí me hacían recordar, ahí me hacían recordar. Eh, y también te queda eso a vos como Como que no, logro. no fue en vano no fue en Claro, vano lo que vos hiciste. claro, te entiendo, Juan. Es verdad. Ya nos comentaste un poquito de cómo fue el show del 1 de mayo. Desde ese día hasta antes de los combates de junio, ese día a día en mayo, ¿cómo fue la convivencia con tus soldados, el tema Ma- racionamiento? y bueno, el racionamiento directamente nos arreglamos nosotros. Ujú. Y siempre lo he dicho en los lugares que he ido, así que no tengo ningún temor en nombrarlo. Claro. No llegaba la comida a primera línea, pero había una situación, el motivo, el porqué. Ujú. La gente que llevaba desde 8 kilómetros hacia primera línea salía con los víveres hoy y llegaba dentro de 2 días, 3, porque todos los días del 1 de mayo era bombardeo. Y al que lo agarraba en el camino, o pasaba algo, o tenían que tomar cubierta, y no se podían mover de ahí. Yo creo que eso estaba muy, a ver, conociéndolo el enemigo, lo conocían, y no buscaban el daño de la persona. Era como que te caían los proyectiles hacia los costados, vos te ves obligado a buscar una cubierta y no podías avanzar. O sorpresa, no llegaban los víveres adelante. ¿Y de qué te hablaba que uno podía hacer algo?
Ya quizá mucho. En los lados que he comentado nunca tuve problema porque he dado en el círculo militar en Capital. Fui a dar una charla ahí también, oficiales y gente grande y de cargo grande. También lo he dicho. Había muchos animalitos ahí cerca que eran ovejas. Desde esa época Malvina quedó sin oveja prácticamente. No solamente por nosotros, sino por ya por todo lo que estaba en primera, porque cada compañía tenía su cocina de campaña y por ahí había solamente más líquido que sólido. Un arrocito con mucha agua. Y pero ese, el que estaba encargado ahí de repartir las raciones, las comidas, tenía que salir un horario y llevarle a todos por igual. El tiempo allá, sol, yo creo que tuvimos 5 días como mucho. Después no se conocía el sol. Oscurecía tipo 4:30 de la tarde, 5 y amanecía tipo 9 de la mañana. Entonces se intentó, más, no se intentó, no se hizo. Siempre hay un correntino cerca o un tucumano que se encargaba de las ovejas. Ujú. Esa piel no se perdía porque se dejaba secar un poco en lo posible, porque era todos los días llovizna, viento, llovizna con agua-nieve prácticamente, y que te lastimaba. De trozar y mandar a la cocina ya todo trozado para engrosar la comida y hacerlo un poquito más sólido, para que tengamos algo, porque en realidad yo volví con 50 y pico de kilos. Eh, Eso te afecta, por eso yo te comentaba de que tenés que dar los medios a la gente. Desde esos 8 kilómetros que quedaba el puesto de abastecimiento hacia la primera línea, tuvimos que llevar todos los proyectiles a hombro, más el arma nuestra, más el mortero. Entre esos proyectiles de morteros que había que llevar al hombro, pues hacíamos un turno porque el arma no podía quedar solo, tenía que quedar dos mínimo entonces, por ahí quedaba yo con uno más, o por ahí quedaba los dos apuntadores y cargadores que siempre tiene que estar, y nos íbamos los otros dos conmigo a buscar esos proyectiles. Teníamos que traer lo de cañones 105 milímetros, el Sekalski, y eso entran dos por cajoncito, y pesa un montón. Lo cargamos al hombro caminando 8 kilómetros. Las islas, por lo que vos ya viste, que me encanta que te intereses en saber, eran turba, mucho pantano. Eh, y uno caminaba con el peso al hombro y se enterraba. O sea que vos ya llegabas con el pie mojado. Ahí no tenía sol, no tenía nada y tenía que llegar al lugar, dejar y no llegamos en un día. 8 kilómetros. Llegamos al otro día porque dormíamos debajo de una roca que encontrábamos. Porque de noche, a partir del 1 de mayo, nos empezaron a bombardear de noche buscando el hostigamiento y no dejarnos dormir. Que con el tiempo lo fue logrando, porque éramos zombies, no sé. Entonces, durante el día hacíamos un turno, se quedaban dos o tres, se iban a acostar, nos levantábamos los otros dos y seguíamos la guardia. Y lo mismo a la noche, que tampoco se podía dormir por los bombardeos. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que yo llevé que a la gente hay que tener más contemplación en no gastarlo ya físicamente, porque ya teníamos encima el fuego, porque había posibilidad de poder alcanzarnos con un helicóptero, con algo, porque se ha hecho. Y así no lo agotás mucho a la gente. Que nos tocó levantar, en mi caso a uno, era de la capital ese, estaba acostumbrado a otro tipo de vida. Esta gente de campo viene de trabajar, no digo que no trabajase, pero puede ser el trabajo distinto. Más físico, sí. Es más físico, Ujú. pero que se han plegado, pero hay momentos que se me venía abajo. Y uno le hablaba, le digo, mirá, porque nos contaba de que
Yo los sábados, los viernes me iba, volví un lunes, ajá, se iba de joda. Ujú, Y a nosotros nos despertaba, o a él, nuestra madre, con un buen desayuno caliente a la cama, que ujú. no era a las 8 de la mañana, eran las 9 10 porque él venía de... Y le digo, mirá, vos te acostumbraste a una vida y no tenés la culpa vos, pero acá estamos en una guerra. Si vos te venís abajo, todos, empezando por mí, vamos a estar en que vos te recuperes. ¿Para qué? Para que ese malestar que vos tenías no contagie al otro y terminamos los cinco entregados, una forma de decir. Y todavía no sabíamos qué iba a pasar. Entonces trataba después ya hacíamos reuniones, trataba de no dormir de día, porque encima nos dimos los proyectiles estos nuevos españoles, Ujú. que había que aprender, sacábamos los libros que estaban en los cajones y después nos reuníamos por día a explicar porque cambió todo al otro. O sea que Esto que había que... en época de paz nunca los habían usado esa munición. No, ese es lo conocimos ahí. La granada IAM-5 Ajá. la conocimos ahí. Nosotros llevábamos la bolita, la FMK2. Y llegaron las IAM-5 española, que también tenía su truco. Y lo aprendimos ahí. Entonces, ocupaba o llenaba el lugar para que estemos aprendiendo, estemos instruyéndonos, inclusive yo. Todo aprendemos de todo, inclusive yo, de instruirnos para poder hacer uso de eso. Se hizo uso, porque después llegó más adelante la más de la sección del teniente Castañeda, que es como que llega a tomar contacto directo con cuerpo a cuerpo. Y ahí atrás veníamos nosotros. Y bueno, costó mucho, hay unos 8 o 9 fallecieron. Pero también se vio algo muy notable, el coraje de los soldados. El coraje de los soldados. Y ahí no te nombro cuadros. No digo que no hubo, Sí, pero sí. una vez espera un poco menos, porque son soldados, hicieron un servicio militar obligatorio. Y una de las cosas que también hice al regresar, que entendí que el soldado no debería ser obligatorio, porque se cortaba los estudios. La persona que te nombré que tenía 25 años, si nosotros lo teníamos y lo llamamos ahí, le cortamos muchas cosas a esa persona. Ya inició su carrera, su profesión, que era médico, era enfermero general, pero en el momento estaba estudiando. Era como que yo lo veía que ahí lo tienen que liberar, ¿me entendés? Y que vengan aquella persona voluntaria a ingresar al ejército. Pasar por una unidad de regimiento, aprender lo básico, y ahí él se va a dar cuenta si le gusta o no. Bien, Juan, ¿Vale? ahora que ya nos explicaste el tema de racionamiento, que fue algo crítico para ustedes, pero fue algo que realmente pasó y fue fundamental el día a día, me gustaría preguntarte, en estos días de mayo, que todas las noches tuvieron ataques de la fragata, durante el día ataques de la aviación, en la sección de ustedes, ¿tuvieron alguna baja? En la sección morteros, Ujú, eh, no llegamos a tener bajas, o sea, sí heridos, bajas en el sentido de combate sí, ujú. pero heridos. Em, lo que eran, a mi sección, los cañones 105 milímetros, sí, falleció uno de los 36 soldados caídos del 7, que es el regimiento que más baja tuvo del ejército. Em, Como te decía, uno trataba de mantener este espíritu alto de alguna manera. Y yendo a lo que es el alimento en sí, yo creo que llegaron a entender, por lo menos nosotros los que estábamos ahí en zona, porque el resto estaba distribuido en 500, 600 metros todo adelante. Uno no puede estar en dos lados a la misma vez.
Entonces cada uno se dedicaba a los suyos. Se le hablaba mucho de estos. La comida en sí, porque a veces se habla mucho del hambre. Sí, sí, tuvimos hambre, pero tampoco fuimos a un picnic. Exacto. Tratábamos de alguna manera solucionarlo a eso, de tener, de conseguir cosas. Yo no fumo, nunca fumé en mi vida. Ujú. En las raciones que nos daban para poder solventar estas cosas cuando pasan, que bombardean y no podía llegar la comida y las bolsas de carne, no podía llegar, teníamos que hacer uso de esas cajas, raciones tipo C. Ujú. Y bueno, así todo aprovechamos que era buena comida, ¿eh? Te engañaba mucho, estabas bien, te hacías sentir bien. Ustedes piensen que esa gente que viene de allá, compañero nuestro, pudiera haber tenido bajas y uno no lo sabe hasta el final de las cosas que suceda. Y no teníamos quizás el alimento, ese es el motivo también, mal dormidos, el bombardeo, no comíamos bien, es lo que empezamos a sentir en el cuerpo, cada vez más delgado y demás. Y así con todas las cosas. La vestimenta no era la adecuada, correcto, pero era lo que el país, y eso me voy para arriba, era lo que nos daban, era lo que tenía provisto cada unidad. Dependíamos de las cosas que ellos nos daban. El abrigo Duvet, que también lo habrás conocido, Ujú. es el verde, fue muy bueno. Nosotros llegamos con otro común, era como una grafa, un satín, Ujú. pero que el Duvet reemplazaba quizás que uno no esté tan abrigado de más, que a veces te permitía no moverte para ciertas cosas. También era eso. La electrónica. Nosotros teníamos teléfono de campaña PA3, P12, PT12, que era con pilas, eh, se colocaba un cable, había que el magneto girarlo y ahí teníamos comunicación con el resto de lo adelante. Un visor nocturno teníamos por compañía y logramos tener una por sección, una, y era utilizada por lógica, ¿no? Durante la noche, el que hacía guardia, ellos tenían en realidad uno por uno. Tenían un visor cada uno. Tenía un vestuario térmico, que porque lo hemos visto. Así todo, he alcanzado a llegar en esos días, fueron 3 días terribles, desde el viernes hasta el lunes a la madrugada, o las primeras horas del lunes, que caímos prisioneros, que llevaban los bolsillos puestos de lo nuestro. O sea que de un caído, pobre, está bien, yo estaba caído, pero no es el caso. De un pie salió. Y el otro botín lo llevó a colgada, el de ellos. A pesar de eso, de esos avances de la electrónica y demás, se hizo lo que nosotros a nuestro alcance pudimos hacer. Y está reconocido mundialmente y está reconocido por el mismo enemigo, el coraje y el valor del soldado, que eso lo voy a destacar hasta que me vaya, no son ningunos chicos de la guerra. Yo tuve a los 15 años de regresar de Malvinas, tuve el contacto en el mismo Regimiento 7 con una persona que en su momento era cabo del batallón de paracaidista 3, que estuvo en el London, con la muchísima ansiedad, muchísimo eh, de insistencia para conocer el Regimiento de Infantería Mecanizada 7, con el cual a él le tocó pelear esos 3 días y donde han perdido más gente que nosotros. Kevin Robinson se llama esa persona, que estuvo acá en el país. eh, y en el Regimiento 7 en esa época estaba casi, éramos 2 o 3 nomás. El resto desde que llegamos fue como
ir desparramando, por decir una forma de desparramar a los cuadros por el país, en distintas unidades. Nosotros sentíamos como que nos querían seguir desarmando, ¿no? Nos costó mucho que al veterano sea reconocido como veterano. Inclusive éramos ya hasta ser titulados como, a ver, locos de la guerra, porque fue así. Entonces uno chocaba con eso al regresar, ya veníamos mal de las cosas que fuimos encontrando una vez de quedado prisionero y que fue pasando, sucediendo cosas, y que uno veía cómo nos dejaban. A eso voy yo, por eso insistía que siempre tiene que estar la persona primero. Nos fueron desplazando al veterano de guerra en sí y empezaron a enviarlos a otras unidades con muchos problemas, con demasiados problemas. Y tratamos de revertir esas cosas nosotros y darle a entender. Una vez un coronel ya general, en su momento, me dice que yo iba a salir destinado al 1 Patricia. Yo no quería salir de mi unidad. Me sacan. Me tocaba, éramos pocos y me sacan a mí. Fines del 83, que ya nosotros estábamos ya ubicando físicamente al cuartel en un lugar que se llama Arana, en La Plata, y nos sacaron de la ciudad que ahora se llama Plaza Malvina. Y sentíamos como un desplazamiento, como que no nos tenían en cuenta. Y yo cuando llego a Patricio, yo ya en el 7, en el regimiento, había salido mejor suboficial en esos años. Cuando llego al 1, Patricio, el que nos recibe, me dice, un gusto conocerlo, espero que transmita todo lo que aprendió en Malvina para que la gente vea. Le digo, no lo tema mal, mm, y si llega a tomar mal le pido disculpas porque no es esa mi intención, pero yo llego a transmitir lo mismo que nos sucedió allá y yo creo que vamos a volver a perder una guerra si se llega a presentar. No me dijeron nada, pero por abajo, en las actitudes diarias o en la forma que uno quería encarar o solicitar algo, era siempre negativo. Es como que le llegó, ¿no? Como que ha llegado esa palabra, esa frase. Y estuve solamente 6 meses ahí. Y siempre les dije de que mi destino es, inicié en el 7 y quiero morir en el 7. A los 6 meses, pasada la vacación de julio, me traslado al mismo lugar, al Regimiento 7. En el 1, antes de retirarme, de irme de ahí, salgo mejor su visión en el 1. Y yo llevaba la infantería, el 1 Patricio, vos debés saber que lo ves con él, que está buenísimo ese uniforme, porque tiene su historia, igual que Granadero. Tiene mucha historia el país, que a veces ahí no hay memoria. Y, y vuelvo al régimen, y me recibe el mismo que me despide. Y voy a trabajar ya a un lugar distinto que era la jefatura, que tampoco me gustaba, yo quería estar Con la tropa. ahí, en la tropa. Ahí estuve hasta fin de año. Terminé en la plana mayor hasta fin de año me sale a la compañía C mecanizada. Oh, era lo mejor para mí, Volver a la el compañía. volver ahí. Y a qué llevo, digo, para terminar esa partecita de Ujú. que a veces la persona más importante, cuando regresamos no tuvimos las atenciones que debe tener una persona que viene en una guerra. Así estés un día, 2 días recibiendo, vos ya no sos el mismo. La persona que se fue acá, este Juan que se fue a la guerra de Malvinas, no es la misma persona cuando vuelve.
Y ahí lo incluyo a todo, ¿no? Y bueno, eso trataba de decir que cuando llegábamos a Campo de Mayo, nos preguntaban si a mí me dolía la cabeza. En ese papel puso que no le duele la cabeza. Y un espacio en blanco que le dibuja una persona. Famoso, que vos lo habrás tenido. Famoso en papel que dibujaba una persona, era un palito, la cabeza redondita. Y yo dibujé. Y me dijeron, pero está mal esto. Entonces yo le digo, ¿por qué está mal? Porque no le hizo la base a la persona. La persona está en el aire. Esa persona que está en el aire son los cielos que quedaron arriba, le digo. Esta no es el análisis y el control que se le deben hacer a los veteranos que vuelvan. Me pregunta a mí si me duele la cabeza. No, tenían que ir más para fondo y poner la psicología en el medio Claro, como tratamiento de todo. Mi obra social en ese momento no me cubría la atención de una psicóloga, no entraba. Hablando con mi señora, ya mis hijas, empecé a hacer terapia particular. En el cuartel no sabía nada, porque yo necesitaba eso porque hay momentos que tenía procederes que no eran míos. Yo me daba cuenta que no eran míos. Y pagamos una psicóloga 5 años, el cual me dio vuelta. Y a pesar de las cosas que yo le decía antes que no estaba fuera de lugar, le agregué más cosas todavía. Me dio la posibilidad de poder hacerlo y agregar más cosas. Este Kevin Robinson nos habló con mi modestia inglés, que lo aprendí después. Pero había un traductor que era el segundo jefe de ese momento del regimiento, y él me decía que quedó admirado, quedó admirado por la reacción de los soldados del regimiento, y aguantaron 3 días seguidos en combate, sacando los 71 días más estando en pozos de zorro, mal alimentados, mal abrigados. Psicológicamente a veces se le iba la mente a la familia, que es normal, es lógico que pase eso, pero esas cosas tienen que ser tratadas con tiempo. Yo creo que ahí, por ese lado, le hemos ganado nosotros. No todos, hay muchos que no aceptan, en la actualidad no aceptan la atención psicológica, que uno le dice, animate, te quiere que te acompañe, te acompaño. claro. Vas a dejar de tener ese problema que... Antes de despedirse, cuando estuvimos hablando con él, que duró más o menos 15 minutos, no nos dimos cuenta que seguíamos con la mano estrechada. Y nos dijo, traductor de por medio, y a los jefes que estaban ahí, a algunos suboficiales, que él, en su unidad ya, el, el triunfo le puedo llamar, porque no gana nadie en esta guerra. De los dos lados mueren algo muy valioso que es la vida, pierden la vida. No hay ganadores acá. Que él le enseñaba a sus soldados allá con el ejemplo del soldado argentino, pero mucho. Y eso es valeroso, recibir las palabras de un enemigo, que ahí Totalmente. no éramos enemigos. Claro. En esa oportunidad vino un periodista que lo debes conocer a full, Casanseu, Ujú. que me quería poner palabras en mi boca para que yo lo diga eh, como, como odio, como rencor, como cosa. Le digo, eh, Casanseu, le digo, la entrevista me la hacen a mí. Yo voy a responder lo que yo siento. Nadie me va a poner escrito acá. Y la forma de la palabra que voy a utilizar, que con los años fui ubicando ese tipo de palabra para ni siquiera dañar al otro. Ujú.
Y él dijo, yo vivo enseñando a la gente con el ejemplo del soldado argentino. Y él utiliza la palabra soldado argentino a todos, sí, porque allá son así. Y lo voy a seguir haciendo. Esto te enaltece, o por lo menos yo lo tomé así, que lo enaltecía. Y todo comenzó cuando ellos iban a sacar a la gente a instrucción. Era un día feo, lluvioso. Y si vamos a salir igual, vamos a salir así con esta lluvia, a aprender, vamos a hacer introducción. Se enojó este hombre, en ese momento era capitán. Después salimos en audio, así como vos, de él de Inglaterra y yo de acá, ya más viejito ambos. eh, le decía esas cositas que él le enseñaba a su gente y lo sacó zumbando a todo y no lo llevé un día, lo llevó una semana. Y ahí le explicó el motivo. No pueden hablar así ustedes, que por un día, que se pueden llegar a mojar o no. Usted no sabe lo que está armado acá para salir en instrucción. Y se quejan porque se van a mojar y mojar. Pero ustedes van a entrar a un lugar a comer bien, en el horario que tienen que comer, y se van a bañar con agua caliente en el horario que se tiene que, y van a ir a descansar. Y ahora vamos a salir una semana al campo. Así todo como ellos estaban en el combate del 11, 12, 13 y 14 que fue, los soldados combatieron con valor, dejaron lo último ahí. Y yo ahí no nos damos cuenta que seguimos con la mano. En un momento que se corta un poco, como casi se me corta, ya los ojos enrojecidos de los dos. Que lo va a seguir insistiendo en todo eso. Al año que él sale de vuelta conmigo, ya no estaba en el ejército. Lo habían, apartado. Bueno, lo habían echado. ujú, O sea que hacia arriba era como que a ellos no les gusta que el mundo sepa que el poder lo tienen ellos. Yo no digo que tienen cosas que sí, son mejores que el solo hecho de tener visores nocturnos cada uno, el abrigo que corresponde, la logística que corresponde para llevar su armamento con un helicóptero cada vez que se acercaban al monte de London. Uno veía, sentía era que bajaba la gente más adelante de lo que venían, estos pasaban al descanso y estos seguían. Eso no se explicó ahí. El enemigo no creo que te explique muchas cosas cuando... Y él, sí, como lo reconocía, si realmente no te para vale, ellos fue una mala palabra para ellos allá, ¿no? Y lo rajaron, así, de una. sí, Yo lo que no puedo entender, por ejemplo, Jeremy Moore fue el que comandó fue para iba terrestre. delante de toda la tropa, con su mochila, sucio. Fue el que se presentó y habló con Menéndez. Y no estuvo nunca en lugares calentitos ni nada. Y lo que me más de lo digo, como soldado hablo, que murió debajo de un puente. No cobraba. Pensión. Entonces, esas cosas te quedan, bueno, ¿cómo lo entendés a esto? En los colegios yo a veces trato de explicar, no con lujo de detalle como ahora, pero le daba a entender lo que él le daba el valor al valor nuestro, al valor del soldado argentino, que no son chicos de la guerra, para mí eran hombres de la guerra, por más que algunos tenían 18. Se pusieron, se pusieron al hombro la mochila muy pesada. Es una mochila muy pesada, es eh, defender la nación. O sea, no es una pavada. Está defendiendo su país, está defendiendo su gente. Entonces, ellos le tomaban a mal a los soldados nuestros, que es cuando salió la famosa película Chico de la Guerra. No son ellos así.
Y es fundamental dejarlo en claro, y está el famoso dicho, si quieres saber cómo te fue en la guerra, pregúntale a tu enemigo. O sea, los británicos siempre reconocen el valor que tuvieron ustedes. Y digo Sí. ustedes, soldados, oficiales, oficiales. Pongo a todos Ujú. en el mismo nivel. Y eso es una caricia para ustedes, como estás mencionando. Eso es una caricia al alma. Ujú. Te da una, así como las actitudes actuales, por ejemplo, cuando uno va y lo reciben tal lado y que uno charla y les cuenta las cosas, ese aplauso, yo le digo, ese aplauso que sale de ahí, a nosotros es una caricia al alma. Y nos da ganas de seguir y no dejar que se apague esta llama. Nos impulsa a seguir, porque no vemos de otros lados, no lo vemos. Y en ese círculo que nos movemos ahí en Ituzaingó, si bien yo soy de La Plata, pero me voy para el lado de Ituzaingó, que hay muchos veteranos, y con ellos hacemos, distribuimos a dónde va cada uno y Charla. así hacemos. He llegado hasta Malargüe, Córdoba, Jujuy, y bueno, lo último que se hizo en Entre Ríos. Y en estos lugares, no te das una idea, acá en estos lugares en Santiago, que es campo, el recibimiento. Es más, me están invitando ya para el mes que viene que vuelva, y voy a volver, eh, al aniversario de un colegio, a la cual yo le dejé banderas, y una bandera muy particular, eh, con la bandera argentina, las islas, con la oración de la bandera. Y que en las charlas siempre digo, ¿no? Allá también nos enseñaron, no me dejo afuera, a recuperar valores. Primero el valor a la familia. Y porque tenemos la costumbre a veces de que en las malas sí nos acordamos. Si estamos bien, eh, yo he hablado a chicos de terciario. Yo preguntaría acá en el auditorio si un domingo almuerzan con sus padres. Si un día de la semana se acercan, mami, ¿cómo fue? ¿Cómo está tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Estuviste bien? No, quizás por ahí pasa la semana, llegan el viernes y como dicen la famosa palabra viernes, joda, joda, pero ese viernes no es viernes, aparece en el lunes, domingo. Recuperar el valor de la familia, recuperar el valor del himno, de que se cante no con, no, Se canta. se ha, se ha hecho una letra y cantarla con ganas. El valor de Dios. Yo me aferré a un crucifijo. Por suerte he tenido, no digo que todos los domingos, con mi señora lo hacíamos previo a la guerra, pero sí lo hicimos más seguido después de la guerra. Eh, el valor de Dios, porque una tiene una necesidad de aferrarse a algo. Cuando caí en esa bomba, Matías, temblaba la isla. Y bueno, sabés que te puede... En los pozos solo, ¿cómo podés entender que caigan? No, no sé, que ha caído. Aferrarse a algo. Te puede llegar a pasar, pero Ujú. el alma por lo menos intentó hacer un cambio. Se va tranquilo. Y, exacto. Y ahora tendría, como que la juventud está un poco ido de esos valores, Ujú. se pierde. Inclusive con los voluntarios, cuando me tocó inclusive ser instructor en el primer ingreso de voluntario al regimiento, enseñarles a ellos. Yo como encargado de la instrucción, Ujú. pero yo era que vos lo debes saber o habrás conocido, que antes era un oficial el que hacía, pues yo hice el curso de instructor de combate, de tiro y de adiestramiento físico. Y enseñaba esa materia y le enseñaba tal cual y lo que utilizamos allá. Y ahí me di cuenta que hay muchas cosas que se salvaron por eso. Entonces eso, te lleva a uno a seguir intentando mientras el cuerpo dé, lo voy a seguir haciendo. Y por suerte yo tengo a mi familia que me acompañe. Ahora tengo más tiempo para estar con ellos. Pero entre eso está esto y ellos me acompañan en eso.
Y quiero seguir manteniendo la forma de rendir. Y el último 2 de abril, que uno, por la edad, y cree que no va a llegar. Y me corrí la maratón en La Plata en homenaje a ellos. Y acá tenemos, yo lo sigo respetando como veterano. Es un centro que se llama CECIM en La Plata. Lo raro que yo los encuentro, el que está en la cabeza y dos más, me vienen y me saludan y me abrazan. Porque a uno de ellos lo atendimos nosotros y lo llevamos nosotros al puesto de socorro. Y no entiendo por qué se plegó a ese. eh, no, no, nunca eso lo voy a entender. Pero bueno, así es la mano ahora, ¿no? Sí. Entre el 7 se conoce que hay esa, no sé si llamarlo esa división, pero hay esa grieta, por llamarlo de una manera. Ajá. Hasta ahora no lo podemos entender, Ujú, pero está esa grieta. Y en esa grieta, de un lado, son pocos, ujú. ya son pocos, pero tienen el peso de que están en un lugar político. Claro, tienen ese peso. Eh, Están todos en la gobernación de La Plata y tienen esa chance de poder conseguir cosas, pero que son dos, tres o cuatro los que están moviendo. Y yo noto que estos en algunas cosas se caen en contra de ellos, ¿no? Y lo mismo siguen insistiendo, pero cuando esta persona viene y me saluda bien, y hay uno que me dice, yo me pude hacer atender cuando usted me saca del, no digo de, a ver, yo lo llevo a lo humano siempre, como te expliqué. Ujú. Para mí son veteranos de guerra igual, y lo voy a respetar como veterano. Y no voy a hacer nada, ni voy a tirar una piedra, nada en contra, porque estuvieron conmigo en Malvinas. Y yo creo que ahí aprovecharon esa situación para ese tipo de cosas, para sacar beneficios propios, no sé. Pero yo te quería contar esto de las oportunidades que tuve de estar con este hombre, Kevin Robinson, y tuve la oportunidad. Vincent Branley hizo un libro, Sí, y ese uniforme del soldado, porque a él lo echaron, apenas llegan a Inglaterra, lo echaron de lo militar, porque contó algo que iba en contra de ello. Ya ese libro se vendió. Él vino hasta La Plata y entregó su uniforme de combate. ahí en el museo. Está en el Museo Actual en Arana. Ujú. Está ahí el de él, eh, en el museo. Y hay algunas cosas más que dejó Kevin Robinson ahí. A ver, como te decía, victoria o por haber Ujú. recuperado no, porque es nuestro, comprobado mundialmente, es nuestro. Lo toman como, lo dejó ahí, a ese, y fue un halago para todo el mundo verlo ahí. Claro. Este hombre se animó a venir. Sí, y está bien. Quizás a mí lo que me queda medio como pendiente es el hecho de volver a Malvinas. Me encantaría volver, me- pero hay una forma que no me gusta, Pasaporte. el pasaporte. Pero ¿sabe por qué? Hay mucha sangre nuestra ahí. Exactamente. Y hay mucha familia acá que ya no están algunos, y otros siguen, pero están viejitos. Ujú. Ellos están sin sus hijos, sin su esposo, sin su novio. No podemos no tengo por qué firmar un pasaporte yo a ir a un lugar que es mío. Claro. Es como si me dijeran que a Santiago del Estero no puedo venir. Sí. ¿Me Bien. entendés? Sí, claro. Eh, Esa cosita Que me parece quedó ínfima, como. pero no lo es. No, 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 Ujú, ujú. para nada ínfima. También le doy el valor que tiene, Exactamente. que no.
Ojalá algún día cambie y ojalá pueda viajar, porque los años van pasando. Sí, Eh, si bien tengo 63, pero trato de llevarla de alguna manera y sacar esas cositas. bien, Juan. Que no quede alguno, y no estoy en contra de aquel que lo hace. No, obvio, se entiende. eh, Son decisiones. yo creo que ellos mismos los entienden. Ujú. Eh, no, pero de esa manera no lo quiero hacer. Y es respetable. Bien. Ellos nos dieron una enseñanza muy buena, muy personal. Una enseñanza o mal dicha enseñanza, pero en una guerra tiene que estar preparado para lo que sea. Uno quizás no pueda. Entonces yo por ahí en los colegios mismos, eh, ustedes son nuestros héroes, entonces digo, agradezco, pero es un título muy grande. Ese título lo quisiera llamar o ganar cuando ya no pueda salir a dar, porque los héroes están todos allá y ellos no tuvieron la oportunidad de venir a hablar y dar charlas como nosotros podemos darlas. Y ahí es donde tenemos que mantener la llama de ellos, para que se sienta acá y la familia esté honrosa que lo están, pero es cuando escuchan, como decimos, cuando se escucha la palabra, ahí ya cambia la mano, cambia la situación. Bueno, Juan, me había quedado una pregunta en el medio que te quise hacer, pero no te quise interrumpir en todo lo anterior que charlamos. Nos empezaste a contar un poquito cómo fue Ajá. el apoyo ese con el mortero el día 11. Quería que nos cuentes un poquito cómo fue esa noche y los días posteriores hasta el 14. Bueno, nosotros ya, como te decía, el mortero tiene que tener una base te armo, te digo, del arma en sí. Ujú, Malvinas hay mucha turba, mucha pantanos por lugares y piedras que complican a veces para poder hacer las posiciones. ujú, Así que, como te decía, en un momento dado se preparó una dirección de defensa, que el 11 me ordenan que había que girar el mortero hacia la posición de Montelondo. Bueno, las preguntas ya sabes que se te vienen en toda la cabeza. Empezar a mover todo lo que vos tenés previsto, ujú, y entre eso la base de la placa base, que es muy pesada aparte, y armar ahí y tener la lista, ya con la distancia, porque tiene una tabla de tiro, una distancia preparada. Esa fue la orden que yo recibí de día. Todavía no llegaba la hora que se oscurecía en sí de noche. Y que preparé los proyectiles que vayan llevando hacia adelante. Tuve que sacar de esos pozos que te decía, donde estaban los cajones de municiones, tuvimos que sacar y trasladarlo de nuevo nosotros hacia el lugar nuevo y rogar de que la placa base no la vayamos a buscar abajo de la isla, ¿no? Porque se enterraba mal, es todo turba, es una isla, está flotando en y el día 11 de junio, tipo 9:30, 10 de la noche, ya había empezado prácticamente, que se veía luces de bomba, era impresionante. El Londres era una luz de bomba. Tipo 10, 11 de la noche llega que hagamos los primeros fuegos, que tenga preparado 10, capacidad normal y gran capacidad de otros 10, listos para tirar. Cayó un frío, una helada tremenda, y lo que tiene el mortero, que se le llama, que es un collar disyuntor, es el que abraza el mortero y se va corriendo, depende de los grados que uno le coloque, la distancia que uno tenga que tirar. Que normalmente en este caso no era tan hacia arriba, sino que había que inclinarlo por la distancia que nos daban. O sea que pasaba sobre por Patropa y pasaba el Monte London un poco, que es desde el donde ellos venían subiendo. Que esa en realidad, ese tipo de fuego ya fue como a las 2 de la mañana del sábado ya.
que la primera sección de Castañeda, Medina, Arriba, Podeley, Mamaní, unos que fueron, todos fueron heridos, eh, comienza el ataque y comienzan los tiros y comienza el contacto cuerpo a cuerpo ya. Y bueno, cuando hacemos los tiros de mortero, como te decía, llegó un momento que habremos hecho 10 de una de las dos, que no recuerdo si era la gran capacidad ya. Se tiró los 20, pero ya de los 20 era previendo que ya no iban a caer en cualquier momento los otros. Comenzó el apoyo y ellos iban llegando y combatiendo ya, pero ya sobre el Monte London, porque era la parte más alta. De ahí ellos podían dominar, cualquiera puede dominar de una altura, tiene más espacio para manejar y ver qué es lo que está sucediendo. Me ordenan más tarde, que ya calculo eran las 3, 4 de la mañana, seguir con el apoyo, pero ya cortando la distancia, ya como que te debiera caer sobre el tope de la montaña, porque ya no estaba gente ahí, y que duró hasta 6, 7 de la mañana, que empieza el repliegue de la sección de Castañeda menos, ya no eran la cantidad de gente que ha ido, algunos heridos y otros de muerte, que esos quedaron en ese lugar. El día 12 prácticamente ya estaba tomado, la gente que pudo de la vez se pudo replegar hacia la compañía comando, hacia el puesto comando, y nosotros seguimos quedándonos ahí en esa posición del Walray, pero con menos gente también, porque la sección que volvió menos era de la nuestra. Y ahí también hubo caídos y heridos, y caídos, porque empezaron de día inclusive ya a tirar sobre la zona de Walray. Permanecimos ahí, en donde quisiéramos hacer un disparo, respondían y nos tiraban y nos pegaban a los costados. Era como diciendo, no te quiero pegar. Llega la tarde del día 12, sábado 12, y comienza el tiro. Lo mismo que en London, lo mismo pasa con Walray. Hemos aguantado hasta las 11, 12 de la noche, decir una hora, porque uno no tenía ni reloj. Claro, Y se nos hacía imposible ya tirar. que era todo fuego de artillería que les llovía a ustedes. Fue artillería y ya con armas de arma directa, llámese cañones, llámese fusiles, llámese ametralladora de 12,7, tirando sobre nosotros, porque estamos abajo. Llega la orden del puesto comando que nos debiéramos hacer un retroceso hacia la compañía A, que estaba en la misma zona llamada Walray. Nosotros estamos cerca de la B y ellos estaban en la cola cerca del puesto comando del jefe de regimiento, que era Modi Brook. Llegamos, no sé cómo hicimos para llegar, porque seguían tirando, nos caían cerca, había que tomar posiciones, llegamos todos mojados, empezó a caer aguanieve, ya era distinto todo. Y llegamos a la A y nos hacemos fuertes con los que estaban ahí, en la compañía A. Y justo llegamos nosotros a otro morterista que estaban ahí. Se armó esa noche, del sábado a la noche hacia el domingo, y tiramos de ahí, pero ellos estaban enfocados en el War donde habíamos estado nosotros. Es motivo que a la mañana sale una estafeta para a ver si podía recuperar algo de ahí entre esos víveres, y estaba todo destruido. Y ahí es donde se había llegado el momento de ordenar, de traer los cuerpos, no sé si de la B, todos, pero algunos, y de la C juntarlos todos en un pozo común, y uno al lado del otro. El bombardeo cayó sobre ellos, esa gente que estaba ahí. Ya el domingo a la pasada al mediodía, que podíamos ni siquiera comer, porque ya no era nada, no teníamos ni raciones, nada. Esos 3 días no se utilizó la palabra comida ni comida, nada.
Era otra cosa ya ahí. El domingo a la tarde se empieza a ver había una bahía ahí, se veía, como era de noche, se veía algo distinto, que tiraban no sobre el agua, sino un poquito más adelantada del agua. Digo, acá hay algo. Y después siempre veo una manchita de botes. Ahí desembarcaron, en esa bahía. Y ahí comenzó de nuevo. Que se descubre eso, se comienza a tirar, pero ellos ya venían preparados con otros más adelante, con otros buques, otros tipo de barco o tipo de lancha o algo preparado que de ahí nos tiraban y nos fueron llevando hacia el puesto comando que estaba en Modi Brook. Ya municiones de mortero no teníamos más porque uno no puede calzar tantos pesos en el cuerpo y llevamos 4 proyectiles cada uno atados con correa grupera. Más adelante, antes de llegar al mortero que ya estaba armado para tirar, sucede algo que yo creo que ahí más creí en Dios. Cae en ese mortero el proyectil enemigo y desaparece. Y nosotros íbamos en camino para sacarlo y traerlo más para acá. Ahí es donde se produce cae sobre el proyectil de mortero del enemigo, cae ahí. Y quedamos sin arma del mortero. Sí teníamos fusiles y algunas PA-3 que en el entonces había, ametralladoras cortitas, tipo alemanes, así la habrá visto, que no era para eso, no era para ser utilizada en una guerra en sí. Llegamos a la primera línea de Modi Brook y ahí ellos tenían la orden de avisarnos a nosotros que debían formar otra línea con ellos para tratar de que no lleguen ahí. Seguimos toda la noche, ya sería domingo en la noche para el lunes 14. Cuando hicimos eso, a tirar para evitar que suban, empieza a caer pepas ahí, en ese sector, y eso nos fue llevando hacia atrás. Esa montaña, esa altura, ya siendo lunes, uno miraba para ver el horizonte y se veía como si fuesen las películas del oeste de los indios, que se veía todo en la fila de indios o del oeste, parado en una... Así se veía que estaba lleno ya de, este, de los ingleses que habían desembarcado ahí. ¿Qué íbamos a hacer? Uno ya se tocaba los portacargadores, no teníamos más munición, se nos había acabado. Eso nos lleva hacia atrás, ya hacia los cuarteles de Royal Marine. Ya pasamos el puesto de comando del jefe. Y ahí nos llega la orden que directamente había que replegarse a Puerto Argentino. Ya estamos Llegar hablando hasta el de portón. 14 de la mañana más o menos. 14 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, que ya estaba cayendo nieve. Ujú. Otra cosa contraria. Llegamos a un lugar del puerto argentino. El segundo jefe de regimiento ordena subir, retirar munición todo lo que teníamos fusiles. Yo ahí me desprendo de mis soldados, no tenían ellos fusiles. Y acudimos a retirar munición y volver por el camino que nos llevó de nuevo a Muddy Brook. Era una lata de sardina, porque subimos un montón ahí adentro. Se dieron cuenta ellos, el enemigo, y nos tiraban adelante del camión, Diciendo, hasta acá, basta. eh, como diciendo, paren. Sí. Éramos todos los que estábamos adentro, éramos, porque tiraban sobre la luna un Unimog, no va a parar nada. Y no pudimos bajar. Y ahí le ordenan al camión que pegue la vuelta y regresemos, y ahí eh, se terminó, ¿no? El cese de fuego, que es un cese de fuego en realidad. Ujú. Así fue firmado como un cese de fuego, no como que se terminó todo. Y volvimos
al galpón donde estuvimos 3 o 4 días como prisioneros ahí. Fueron los días que más comimos. Y comíamos la misma comida que a eso quería llegar, viendo el tiempo que nos queda, la comida que nos mandaba el pueblo. La famosa comida que juntaban, donaba y donaciones de la gente. Pero comíamos, no comíamos solos, comían los ingleses también. Y ahí es donde más hemos comido a granel, digamos. Y a eso quería llegar en mi síntesis. Yo lo sigo nombrando y por eso hago, o hacemos, o debe ser que mucho le ha pasado lo mío, pero quizás no lo dice. Ujú, Que yo, mi familia lo sabe, que yo estoy con deuda con la gente. Si bien ya no están algunos, porque fueron otras personas los que hicieron eso en esa época, lógico, por la edad, ya ujú, no están más. Pero yo uso la palabra pueblo, porque el pueblo aparece siempre cuando hay que ayudar a alguien, aparece en situaciones de guerra, situaciones de inundación, situaciones de lo que sea, está también el pueblo. ujú, Y quedé en deuda en agradecerle eso de una manera. No sé quién eran. Los que están ahora no son ellos. Pero en cuanto yo tenga la oportunidad de hacer lo que lo estoy haciendo ya, una de las cosas es esta, de venir a dar charla al campo y explicarle, traerle la bandera nacional, la bandera nacional oficial de la nación, para el mástil de la escuela, cosas, prendedores de Malvinas, cuadros, banderas comunes chicas para que tengan todo, porque no tengo otra forma, y en sí en La Plata lo que hago es todos los días del niño, como lo voy a hacer ahora, armo en mi domicilio, desocupo el garage y entrego el desayuno para los chicos del barrio en este caso, pero no pongo para ellos solos porque vinieron de todos lados, porque pongo carteles en los kioscos. Hasta la hora se va a alargar este tipo de cosas con un regalo. Si bien quizás no lo consigo, que lo tenga que pagar yo solo, voy al hecho de donde voy, explico los motivos y dice, qué raro, y le explico, son para los chicos, para los niños. Ah, y consigo gente que todavía tiene corazón. Y dice, llévate 6 cajas, 4 llévatela, estas dos, la pago. Sí, no hay problema. O sea, tengo esa suerte también. Y hacerle un chocolate con torta frita o lo que sea. Y ahí es como que quedo medio, estoy haciendo algo para la gente, el pueblo. La gente, los chicos también son parte del pueblo. ujú. Y acá también, cuando vengo al pueblo, a este lugarcito, hago lo mismo. Eh, es una forma de agradecer lo que sus abuelos o su padre hicieron por nosotros. Y ahí Como lo cerrar- encuadro todo. Es como ir cerrando el ciclo, exactamente. Entiendo, Juan. Y no estoy conforme, porque sigo, no estoy conforme. Sí, lo sentís como una deuda. Eh, es, eh, eh, ah, es como que sigo teniendo esa deuda. Ujú, Yo sé que quizás hasta lo último me va a acompañar eso. Sé que lo estoy haciendo, y después no es el motivo tampoco eso, el que lo hago por eso, pero me ven en la calle que viene y mira, el combate viene. No, que ellos estén bien, que reciban eso y yo les explico el porqué, porque pongo bandera de Malvinas en el lugar y les explico el porqué, que nosotros pasamos muchas cosas de que a nosotros nos costaba tenerlo y que tengan ese día, el feliz día del niño. ¿No? Y vienen, a veces vienen los padres, pasen igual, pasen, no tengo problema. Y ahora tengo preparado para agosto también lo mismo. lindo gesto. Así está preparado el tema. Juan, la verdad, es admirable.
Y a veces es como decís vos, es una deuda que ustedes lo sienten fuerte, pero esa es la relación recíproca entre los combatientes y el pueblo, siempre estuvo. Porque yo a veces Mm. me acuerdo de esa famosa plaza no me acuerdo qué día de abril, cuando sale Galtieri a hablar. El pueblo lo que vitoreaba era la gesta, Malvinas, no la dirigencia No, política en ese momento. exactamente. No, la macana que la macana que se armó, Creo que fue el la 10 que de abril se- esa plaza, no me acuerdo exactamente, pero no fue unos días después, ujú, que esa palabra que la odio, ¿no? Pero no me puedo olvidar. Que lo pudimos, mirá, 1806, 1807 hemos tenido y la gente, el pueblo, se defendió con agua caliente, aceite caliente, se defendía como podía. Y lo puede hacer un pueblo. Pero decir que vengan y le presentaremos a Batalla sentado en un escritorio a 1000 y pico de kilómetros, me parece que no era la frase porque íbamos otro ahí, no iba él. entiendo, Eh, y más, ya como venía mal todo, no le erraron en sus costumbres que tenía, a través de un vaso. No dudo de ninguno que diga, era un sí, y lo entiendo, pero no quiero seguir hablando porque a ujú, mí me hace mal eso. claro, Porque yo estaba dentro y lo he visto. ujú, Y no. La gente en ese momento, yo sí lo llegué a ver, era impresionante, pero fue por la Malvinas, por la gesta de Malvinas. A la larga o a la buena está que mucha gente fue a anotarse para ir ujú, voluntario. y no tenían instrucción de nada. Ujú, No me puede venir a decir eso ahí. Y la gente saltaba, y digo, mira, es hermoso verla, y no por un mundial. Me gusta el deporte a mí, ¿eh? Es hermoso ver banderas, pero un 2 de abril no aparece ninguna bandera. Yo en el barrio no hay, no solamente los 2 de abril, 9 de julio, 25 de mayo, se extiende la bandera arriba. Y uno pasa y, che, ¿por qué y por qué es feriado hoy, hermano? Le digo. ¿O por qué y no me termina diciendo, hoy es tal día. Ah, por eso el feriado largo, me dice. O sea, más bronca me da todavía. sí, Eh, ¿Viste? Te pasa eso. Salimos un campeón mundial, no había lugar que no tenga una bandera argentina. sí, yo siempre lo Eso digo. fue. Y duele, obvio. Sí, Yo, y por yo por lo ejemplo, que quedaron allá. exacto, yo cuando llegó diciembre con el Mundial, que obviamente como argentino todos estuvimos contentos, estuvieron un Sí, mes y pico cantando Los Pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Yo ese mismo día a todos mis conocidos yo dije, el próximo 2 de abril quiero ver cuántos realmente de estos hay el famoso Los Pibes de Malvinas que jamás olvidaré. Y lamentablemente tuve razón, eran muy pocos. sí, muy poco, Muchos de los que muy poco. conocía que se postearon un montón de cosas de Argentina, 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 el 2 de abril, nada, silencio. Mirá, Y, como te decía, y yo bueno, he corrido ese 2 de abril. ujú, Corrí con mi remera y con una bandera. Y me miraban. ujú, Todos estaban, que era la maratón en La Plata, en la cancha de gimnasia de Grima La Plata. Y porque estaba corriendo con la bandera. Digo, soy veterano de guerra. Hoy es el 2 de abril. Entonces digo, quería correr porque me venía a preparar, quería correr tranquilo. Digo, me voy a correr tranqui, señor. No sé ni quién era, ¿no? Un más grande que yo. ¿Y por qué la bandera? Primero porque soy veterano de guerra, le digo. Y hoy es el día del veterano de guerra y de los caídos en Malvinas.
No sé si usted sabrá, usted es argentino. Sí, sí. Bueno, me voy porque está la largada. Me olvidé. Pero, o sea, no me olvidé, me acuerdo. No puede ser. Hay cosas que no puedo entender. Ya no aparecieron los pibes de Malvinas. Es así. Bueno, hay que intentar que año a año eso se vaya revirtiendo, que sea cada vez menos y que no solamente sea un feriado más en los de abril Mm. como estamos hablando. Eh, esta última, esta última parte no te había escuchado. Bueno, como te estaba diciendo, que esperemos que se revierta toda esta situación año a año y que el 2 de abril no sea solamente un feriado. Exacto. Hay un algo ahí. Hay un algo que en realidad uno se pone a pensar, sí, se retomó, pero la guerra empezó para nosotros, o por lo menos el viaje y la preparación allá una vez llegado, el 13 de abril. Nosotros en todos los 13 de abril hacemos la caminata del Regimiento 7 nuevo Sí, hasta la hacia el plaza. regimiento, hasta el Plaza Malvin. Exacto. Todos. Ujú. Van colegios, van, y no veo ninguno de arriba. Ya vamos mal ahí. Lamentablemente pasan los años y sigue pasando eso. Mm. Pero bueno, Y lo que sí sí. quiero ponerte Ujú. quizás el ejemplo, estaría buena la palabra, pero por ahí me estoy agrandando mucho en decirte que el ejemplo tuyo en seguir con esto para nosotros, para mí en este caso, y algunos que los vea que yo vi que hiciste una entrevista a Arley, que estuvo con nosotros, las pilas que le pone es la llama esa que para que no se apague, porque es la única manera de mantenerlo encendido. Si no se va a apagar del todo, porque notamos que de arriba no viene nada. ¿Sabe lo que les pido en los colegios, a las maestras, y si en todo caso está la directora? Ustedes de su nivel de trabajo le pueden hacer llegar tranquilamente estando la directora ahí. Que esté agregada en la currícula el tema Malvinas. Exacto. Y usted, señora directora, por ahí me estoy excediendo, le digo, en el que le digo, porque usted sabe sus obligaciones, sabe, yo no sé todo, pero de que puede tener chance de llegar al Ministerio de Educación, de que se agregue en la currícula como un tema, con una materia, no sé, vean la forma. 41 años, señora, y seguimos nosotros solos haciendo esto. No porque me llegue una orden, ellos cuando me piden, me dicen, tenemos que mandar a alguien una nota solicitada. No, 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 no. Mándeme a mí el mensaje. Y yo de acá le digo, voy con 4, voy con 5, voy con 6. ¿En serio? ¿Sí? Usted no tiene que llamar a la municipalidad, a ceremonial de... No, teléfono y nosotros armamos entre los 5 o 6, vamos armando la forma que vamos a ir explicando para hacer todo con añadidura, así como más o menos a veces te toca parar un poquito para seguir con el otro tema, otra pregunta. Y que todos le tengan el espacio de que los chicos hablen, que ellos pregunten, que ellos se saquen la duda. Eh, y nos damos cuenta en la región de los chicos cuando vienen hacia nosotros y nos dan ese abrazo lindo de que han escuchado, que yo le digo, nos han prestado sus oídos. Y ojalá de todo esto, porque como es nuevo para ustedes, quizás le queda algo o quizás pidan otra vez que quieran tener otra charla, que nos viene bien. Malvinas, no es lo de abril solo. En cualquier momento del año, como fue el año pasado que me tocó a mí, finalización de fin de año, el día que terminaba la clase, fuimos 3 veteranos solicitados para dar dice, podrán, perdón, le digo,
El año nuevo, la Navidad la va a pasar en su casa. Sí, me dice, ¿quiere que le demos ese día? Le vamos a dar ese día, a su entorno. Y no me preguntó más. Le digo, no, no, Malvinas es todo el año. Y no es solamente eso. La historia está caminando entre la gente. La historia se está conociendo a través de la voz del veterano de guerra. A nosotros nos tocó aprender a través de un libro. No lo conocía San Martín, no lo conocía Belgrano. Y los libros no están escritos normalmente por la misma persona y normalmente no estuvo en la guerra. Acá le estamos contando lo que vivimos nosotros, lo que fue la guerra. Depende del nivel de los chicos que nos toque, es la forma de expresión que tenemos. Claro, cómo se lo lleva. Porque son chicos, no hay cosa que no se puede Ujú. hablar, tocar, cosas que pasan. Entiendo, Juan. Bueno, y para terminar con lo tuyo no deje de hacerlo. Ujú. Seguramente tenés unos 25 años menos que yo tengo 63, pero para nosotros es una fuerza tremenda que nos da a través de eso mismo, del YouTube. Yo te voy a mandar uno después que corte esto, es más largo. Eh, Se conoce también, y la persona sos vos el que está dando a conocer. ¿Qué mejor que eso? Así que, por suerte tengo conocidos del estilo tuyo y que trabajan en radio. Uno más en Capital, Mesa García, que no me acuerdo de la radio, pero es por Ituzaingó, por ahí. FM News. Y en Malargüe. Ujú. Si puedes entrar en Malvinas Clamor de Gloria, también está en YouTube. Eh, Ese hombre, Rolando Cárdenas, Malvinas lo llevan, no, es más veterano que nosotros. Y eso es muy valorable. Y son las personas que nos ayudan a nosotros. Sin darse cuenta, ustedes nos están ayudando a nosotros. Es así. Y vos, cuando que estás aprendiendo de voz de varios veteranos, no te podés hacer el libro, tranquilamente. Y si yo quiera, lo puedo comprar. Si la vida me permite llegar, ¿no? Estamos en eso. Así que te agradezco un montón, Matías. Gracias por ir bueno, a Guille, ya le voy a dar las gracias allá. Es un tipazo. La chance que me dio de conocerte y, bueno, quizás nos veamos en persona en algún momento. No va a falta la oportunidad, Juan. La verdad Ah, fue un placer tener esta charla con vos. Hablamos de todo, de Malvinas, después de Malvinas, los sentimientos ujú. personales que yo siempre digo, la entrevista no es solamente los 74 días de la guerra, sino es que ustedes puedan liberarse a hablar y que salga con, Dijiste la palabra. con sentimiento como tiene que ser. Por nosotros Mm, tenemos que conocer no solamente lo que vivieron allá, sino cómo están en este momento. Así que mm. realmente te agradezco por este tiempo. Gracias por tus palabras de hace un ratito, me llegan al corazón y me dan más ganas de seguir con esto. Y ahí vamos a estar, como te puedo decir en tu caso, al pie del mortero. Sí, sí, sí. Un sa- un saludo a tu familia. Muchas gracias, Juan. Van a ser dados y también para la tuya, que como hablamos fue un apoyo fundamental en el día a día, en el transcurso de estos 41 años. Sí, muy bueno. Te mando un fuerte abrazo y estamos en contacto. Lo recibo, lo recibo. Sé que es así. Muchas gracias, Juan. Nuevo, cuando vos quieras, estoy ahí.